Bueno, buenas tardes. Hace mejor temperatura que los otros miércoles, hay que reconocerlo. Así que una vez más, muchísimas gracias en nombre del Ayuntamiento de Palma del Río, de la Delegación de Cultura y Turismo, por acompañarnos en estas historias a la luz de la luna. Hoy creo que tenemos luna llena, con lo cual va a ser una noche muy bonita. Y además, hoy vamos a hacer un recorrido que tiene un componente distinto de lo que hemos hecho hasta el momento. Lo vamos a acompañar de música, con lo cual le añadiremos un aspecto folclórico y etnográfico de nuestra cultura palmeña. Bienvenidos a la edición de Los Pagos de Huerta. Sinceramente, Palma del Río no se podría entender sin el mejor conocimiento que podemos tener de nuestros ríos y nuestras huertas. Palma del Río es Palma del Genil. Su cultura social, histórica, agrícola, económica ha sido determinada en gran medida por el río Genil. Los últimos meandros que escribe el Genil desde su salida de Écija hasta Palma del Río es el lugar donde se conformó esta población que hoy se llama Palma del Río. Para entender además lo de los pagos es curiosísimo hasta lo del nombre, porque nosotros que somos una población, una cultura fuertemente islamizada, de la cultura romana, de la presencia romana en nuestro término municipal, es sin duda alguna el término pagos, pagus paghi, segunda declinación de una estructura administrativa de la República y el Imperio Romano, como eran los pagos, pagos reconocidos como un conjunto, una población determinada en torno a una actividad agrícola, ganadera, económica, dependiente de una ciudad. ¿Dónde estaban y dónde se encuentran mayoritariamente los pagus de Palma del Río, de la villa de Palma? Se encontraban todos en las orillas del río Genil. Y así vamos a recordar cómo se fueron formando los pagos de huerta del Arriel, el Rincón, la Pimentada, Duque y Flores, la Chirritana, el Callejón, antiguamente de Gaspar de Córdoba, y en la otra orilla, la Graja, Pedro Díaz, la Barqueta, el Carrascal, el Pisón y, viniendo un poquito más para acá, la Chirritana. Y llegamos a este lugar, que es el que vamos a recorrer hoy, de El Higueral, Las Delicias y en el otro extremo, El Corro. Los pagos de huerta están muy estudiados tanto en la cultura clásica como en las etimologías de San Isidoro de Sevilla, y recientemente varias tesis han profundizado en el importante papel de los pagos de la Bética, ubicados unos en el entorno del Betis, del Guadalquivir, y otros en el Singli, en el Genil. Por tanto, cuando hablamos de los pagos de Huerta de Palma, estamos hablando de algo mucho más antiguo incluso que la actual Palma del Río. Cuando existen ya los pagos de Huerta, el único municipio que tenemos datado en ese momento es Égida Agurina, al lado del río Genil, perteneciendo al Conventus Astigitano, es decir, a una comarca, una provincia de Astilla, de Écija. Fijaros la antigüedad, por tanto, de la estructura que vamos a ver. Pero, ¿siempre fueron los pagos como lo conocemos hoy en día? Pues no. Hoy lo identificamos como un territorio de las huertas, de los naranjales, de los frutales. Pero los pagos durante mucho tiempo tuvieron otras actividades forestales, agroganaderas, donde la presencia, por ejemplo, de los olivos era bastante frecuente, o incluso de árboles de una potente industria palmeña como era la cedería, o la moraleda. Y por ahí vamos a empezar. El territorio al que vamos a entrar es las huertas de la Moraleda, donde encontraremos las huertas de Cabello, de la Purísima, de San Francisco,
para luego entrar ya en Las Delicias, donde nos vamos a encontrar la huerta de San Vicente. Pues bien, de esos pagos originarios del mundo romano a los pagos de hoy, hay una evolución hermosísima. ¿Cuál es el primer pago que se cita en la documentación palmeña? El pago de la Barqueta. En 1345, recién constituido el señorío de Palma, la villa de Palma les concedida a Egidio Bocanegra en 1342, se menciona en el primer documento que conserva el Archivo Municipal de Palma del Río, en la sección del Hospital de San Sebastián, el pago de la Barqueta, que como ya os he contado en alguna ocasión, su nombre se debe del tránsito con una barca para entrar al otro lado de la orilla del río donde se encontraba la Barqueta. A partir de ahí han ido creciendo los distintos pagos con distintos nombres. Algunos de ellos son centenarios sus nombres, otros más recientes. Por ponerle alguna indicación, el pago de la Pimentada, por ejemplo, se cita en un testamento de un presbítero, de un cura de Palma del Río, que se llamaba Cristóbal Cabeza de Vaca, que en 1545, en su testamento, deja un afa en el pago de la Pimentada. Pedro Díaz es citado pocos años después. También es citado por ese tiempo ya Arriel, Chirritana y otros pagos. Estos de aquí son de nombre más reciente, porque es como, diríamos, como ir en busca de la conquista del río, y todos los hortelanos no querían pasar de las orillas del Genil, no querían llegar al Guadalquivir, por varias razones. Una de ellas por de tipo estratégico. Los pagos tenían un sistema de riego en el que toda la comunidad se ponía de acuerdo para utilizar las norias y su horario, su estructura, su forma de trabajar comunitaria. Las norias solo se instalaron en el Genil, no en el Guadalquivir, que era un río fluvial, un río por el que discurrían barcos hasta el siglo XV. Ya hemos contado que cuando la reina, los reyes católicos visitan Palma, bajan en barcazas desde Palma hasta Sevilla. Con lo cual, todos los pagos se encuentran en la zona del río Genil por esa utilidad y luego por el riesgo de las inundaciones. A lo largo de la historia, el hortelano, una de sus preocupaciones es las inundaciones. El Guadalquivir, las subidas del Guadalquivir, las madres viejas del Guadalquivir podían llegar a donde nos encontramos, Río Seco, toda esta zona, la zona del médico don Ramón Ros, habéis visto ese hundimiento del terreno, las casillas de Borrego, toda esa parte del Guadalquivir es muy inundable. Por tanto, los hortelanos dijeron, ahí no invertimos. Luego, cuando lleguemos a Las Delicias, veremos como un hortelano que se convierte en un potente propietario, que avanza en la estructura de la huerta, que la moderniza con nuevas técnicas de insecticidas, de cultivo y de tratamiento, dice, yo llego hasta aquí, hasta Las Delicias, ya no me meto en la zona del río más conocida como Pago de la Ribera, aunque el Pago de la Ribera en un principio era todo este conjunto, luego lo veremos más detenidamente ya cuando lleguemos a Las Delicias, porque esa era una zona muy inundable, y tendrán que ser agricultores de fuera de Palma los que un día decidan, vamos a tratar la zona del Guadalquivir. ¿Quiénes? Los Grau, que vienen de Valencia, los Hielo Maquinón, que vienen de Murcia, los Cano, que vienen de Alcalá la Real, Jaén. Son familias de procedentes de otros puntos de España, que conocen las técnicas del regadío, los que son capaces de meterse en el Tarajal, la isla del Tarajal, los que deciden vamos a levantar estas tierras incultas, difícilmente de tratar, como pasaba también con el Pandero, y vamos a mejorarla y la convierten en unas buenas tierras de riego, pero superando y luchando los contratiempos de las subidas del Guadalquivir, que eran feroces y muy poderosas. En 1917 hubo una subida del Guadalquivir que inundó toda esta zona y que hizo un daño tremendo porque fue una subida del Guadalquivir junto con la del Genil que anegó casi todas las huertas, más los territorios del Guadalquivir, y se llevó el puente. El puente que es necesario siempre hacernos referencia a él
porque como Palma dijimos al principio, siempre miró como cultura agrícola las huertas del Genil, era fundamental el tener un puente que nos permitiera cruzar de una orilla a otra. De ahí que desde los primeros datos del siglo XVI se habla de ese puente de madera sobre el Genil que nos permite ir, pues por ejemplo, desde la Chirritana al Pisón, Carrascal, etcétera, etcétera. Ese puente es llevado por el río cada 2 por 3, tiene una subida que lo arrastra a finales del siglo XVIII, deciden hacer un puente de piedra, hacen algo. Habéis visto que se quedó el pilar en el centro del río, no llegaron nunca a terminarlo. No había suficiente capital en el cabildo municipal para poder ejecutar un puente de piedra. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, acabada la Guerra de la Independencia, otra subida del río se lleva la estructura de madera. A lo largo del siglo XIX, en varias ocasiones nos quedamos sin él. A principios del siglo XX, en 1917, otra vez nos quedamos con él. Y por si fuera poco, los pleitos para poder pasar mercancías, caballerías, personas, etcétera, etcétera. Siempre hubo muchos intereses con el puente de San Francisco Javier y los burgueses terratenientes procuraban el control del puente para ganarse todavía unos dineros más. A eso sumémosle el que la dificultad del tránsito con nuestras huertas implicaba el uso de las barcas. Otra vez más, el señor de la villa era propietario de las barcas, que luego también pasaron a mano de los gameros cívicos y que ponían un tarifaje muy alto para pasar el puente. Pero como os dais cuenta, nuestra vida siempre ha estado vinculada y relacionada con la huerta, los pagos de huerta a lo largo de siglos. Incluso el hortelano tiene una personalidad distinta del palmeño del pueblo. El palmeño del pueblo es campesino, brasero, trabajador de la tierra, lo que se llama manos. Mientras que el hortelano es un hombre que primero le da un valor a lo que tiene, porque lo ha heredado. El hortelano, papá distribuyó entre sus hijos la huerta. Y así se ha mantenido esa fidelidad familiar. El hortelano sabe que tiene que desarrollar una economía de subsistencia, donde combina el cuidado de los frutales con la solana o solería para los productos del día a día, el tomate, la lechuga, etcétera, etcétera, y el animal que le va a ayudar a mantener una comida de un cerdo, una vaca, la leche, la gallina y 4 cosas más, el conejo. Pero el hortelano es una persona inteligente a la hora de trabajar su tierra y sus medios. Y además el hortelano es un hombre de fe, un hombre que tiene unas convicciones religiosas. De ahí que es curioso que muchísimos hortelanos están implicados en el mundo de las cofradías y en esa devoción mariana y cultural cristiana. Por ejemplo, en Carrascalejo nos encontramos unos azulejos de la Santísima Trinidad. Aquí vamos a ver unos azulejos de la Purísima en una casa de un señor muy destacado, que ahora veremos quién es, donde vamos San Vicente Ferrer, la Virgen de Belén, en la huerta de Santa María, aquí en los gameros cívicos, la huerta de Don Virgilio. El hortelano es un hombre de convicción religiosa, incluso en el mantenimiento de esas cofradías, como Juan Ramírez, que ya en el siglo XVI es el hermano mayor de la cofradía de San Antonio, como lo es a Currito Atanasio, que es uno de los benefactores, junto con todo el entorno familiar, del Santo Sepulcro, del Santo Entierro, como lo es el famoso Pascual Caro de la Barrera que paga la Virgen de Belén en 1936. El hortelano es de convicción religiosa. Y eso lo vamos a ver en La Moraleda, en San Francisco y en la huerta de San Vicente. ¿Se vienen ustedes? Pues vámonos.
Aquí pone la Moraleda, lo que pasa que lo oculta la higuera, pero es una referencia escrita del nombre de las huertas de esta zona. Ustedes disculpen, yo suelo decir los nombres y los términos tal como se escribieron en los documentos y en castellano: Pimentada, Carrascal, Azuda. Ya sé que en Palma del Río los palmeños decimos la Azúa, pero no pasa nada, no se enfaden conmigo, ¿eh? Vamos a la Purísima con eso. Más seguro. Estáis renovando los hospitales, ¿no? La Naranjo. Muy bien, muy bien. Bueno, os decía, el grupo de huerta de aquí, de la Moraleda, se ha ido subdividiendo y tiene diferentes propietarios. Pero esta huerta fue en su día de Manuel López León, que fue alcalde de Palma del Río en 1912. Lo tuvo que hacer bien el hombre porque luego lo volvieron a llamar y volvió a ser otra vez alcalde en la década de los 20. Y fue un hombre muy comprometido en los cambios y mejoras de Palma del Río en todos los territorios, en el agua, el urbanismo, el avance en cierto modo también de la mujer. Por ejemplo, Manuel López León promovió un curso de bordado y costura porque estaban llegando las primeras máquinas de coser a Palma. Estoy hablando de los años 20, en la década de los 20 del siglo XX. Y además era un hombre también, como he definido en términos generales al hortelano, un hombre de convicciones cristianas, católicos, pues estos azulejos de la Inmaculada corresponden a esta época. Los azulejos que están distribuidos por muchísimas huertas de Palma son en su inmensa mayoría, no he encontrado ninguno procedente de Córdoba, digo que son en su inmensa mayoría procedentes de Sevilla, de Triana, en concreto de Montalbán, Mensaque, Rodríguez, Cerámica Santa Ana, el palmeño Ramos Rejano que vimos en Belén, y eso pues prodigó que en Palma se colocaran muchos azulejos muy bonitos. Este de la Inmaculada es curiosísimo por ese tono de azules, blanco y amarillo, pero es es una Inmaculada de Murillo, y del mismo estilo hay varias en Palma. En Ramos Rejano realizó una para la plaza de España, se llama Plaza de la Constitución, que ha tenido tantos cambios de nombre. La Plaza de la Constitución, donde han montado la farmacia ahora, los valencianos, la conservan dentro. Estuvo en la fachada la Inmaculada que había en esa fachada, en esa plaza. Como también había una Inmaculada, lo recordaréis, en la huerta de Aurora, en la avenida de Andalucía, donde está el kiosco del Cuca. Allí había unos azulejos muy bonitos, con un color bronce, y era también dedicado a la Inmaculada. Son muchísimos los azulejos a la Inmaculada y a la Virgen de Belén. Y prestigiosas fábricas trianeras han dejado su huella en Palma. Por ejemplo, y no tiene nada que ver con Inmaculadas ni con Virgen de Belén, ¿habéis visto los azulejos de la fábrica La Electroharinera? Pues mirar el detalle, en la esquina pone Fábrica Cerámica Santa Ana, es decir, son unos azulejos artísticos, y eso que son un anuncio publicitario. Fábrica de harina o electroharinera de Palma del Río, 1955, y abajo incluso hasta el letrero de prohibido la entrada patatín patatán, si miramos pone Santa Ana. Digo, qué arte contratar para poner hasta un letrero que hoy se pondría con un diseño digital o con un papelillo de 3 al 4. Muchas gracias por la invasión. Son los herederos de aquel alcalde que se llamó Manuel López León. Muchas gracias y nos vamos ahora a San Francisco. Venga, hasta luego. Os recuerdo que este es el camino del Higueral. Como tenemos varios senderos, este en concreto es el camino del Higueral, porque va a las huertas del Higueral, pero en donde nos encontramos es la Moraleda. Y aún más, en 1955 se encargó un plano de toda esta zona que se llama
el nombre de conjunto de todo esto era Finca La Ribera, pero Ribera con V. No estamos hablando del Pago de la Ribera. Y la Finca La Ribera estaba formada por Las Delicias y La Moraleda. De ahí que eso ha ido evolucionando y vemos cómo ha terminado la subdivisión familiar. Puede fotografiar desde tantos ángulos, pero este en concreto, el naranjal con el fondo de la parroquia, la luna llena, en este magnífico patio de La Moraleda, la huerta de San Francisco, con este imponente alpacano, la palmera datilera, y me imagino que son naranjos, pues la mayoría de ellos los típicos de esta zona, que son el salustiano y el navelino, porque el cadenero aquí en estos lugares prácticamente ha desaparecido. Cadenero, o como dicen algunos de los hortelanos, pegote de cadenero, queda un poquito ahí dentro de Las Delicias, y el famoso cadenero, que no vamos a poder ver hoy porque está al final llegando ya el Corvo, pero que cualquier día cuando se antoje no tenéis más que pasear hasta el final de este camino por donde vamos, a mano izquierda donde está el Edar, ahí se encuentra el cadenero más grande del mundo, con cerca de 10 metros de altura. ¿Por qué ha desaparecido el cadenero? Porque desde el punto de vista productivo de la moderna recolección de naranjas es inviable. Ya no estamos en la época de tener escaleras de 24 pasos, como se dice en el argot de los hortelanos, y no es productivo el desarrollo del cadenero, que es un árbol considerado autóctono por su gran relevancia en la agricultura palmeña, pero que cadenero hay en otros lugares, pero que es muy significativo y muy recordado de Palma. Esta huerta donde nos encontramos ahora mismo pertenece a Auxiliadora Caro Dugo, y luego os contaré más detalles de por qué pertenece a esta joven abogada en Córdoba y de una familia bien conocida de Palma del Río. Es una moderna explotación que lleva a cabo y trabajan los hermanos Francisco y Vicente Caro Ruiz. Bien, pues vámonos a la huerta de San Vicente. ¿Quién no ha ido nunca a la huerta de San Vicente? Luego me contáis qué os parece, ¿vale? Venga, vámonos.